El siguiente panel se denomina Desafíos para la sustentabilidad hídrica desde una gestión fragmentada. Este panel va a ser moderado por la maestra en ciencias Lidia Mid Ocaranza, que es vocal del 36 Consejo Directivo Nacional. A continuación voy a leer la semblanza de la doctora Lidia, la maestra Lidia, maestra en Ciencias del Agua, especialidad en Gestión Integral del Agua en Cuenca y Acuíferos, por el IMTA. Vamos a esperar que suba, ¿no? Lista. Bueno, como verán, nos da muchísimo gusto recibirlos, agradecerles a los que hoy nos acompañan a este evento tan importante para todos los agremiados de la Asociación Mexicana de Hidráulica, agradecerles al Consejo Directivo de esta organización y bueno, a nuestra querida presidenta, a Lorena Limón, un abrazo por favor y un aplauso muy grande a ella por este gran esfuerzo. Muchísimas gracias. Como verán, es un panel de mujeres que para mí es un honor tener estas maravillosas, queridas amigas y profesionistas. Y bueno, aquí está otra querida compañera, a la cual me da mucho gusto saludarle. Bueno, voy a permitirme leer las semblanzas de mis compañeras para que ustedes las conozcan. Ya las conocen algunos, pero más a fondo quiénes son y a qué se dedican cada una de ellas. Nuestro panel es denominado Desafíos para la Sostenibilidad Hídrica desde una Gestión Fragmentada. Nos acompaña la maestra Paola Gordon Luna, directora de Agua de Pronatura México. La doctora Carmen Julia Navarro, presidente de la sección regional Chihuahua, y la doctora María del Rosario Mercado Méndez, vicepresidenta de la región. Rocío de la vicepresidenta de la sección regional Jalisco. Perdón, muchas gracias. La semblanza de Carmen Julia es ingeniera civil, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene estudios de maestría en Ingeniería de los Recursos Hidráulicos de la Universidad de Chihuahua y un doctorado en Ciencias de Materiales en el Centro de Investigaciones de Materiales Avanzados. Se ha desempeñado a la par de manera profesional en la ingeniería aplicada en 3 temas de diferentes zonas de gobierno relacionados con el agua, Jamas, Chihuahua. En la docencia, desde el nivel bachiller a doctorado, así en actividades ingenieriles y consultoría en cuestiones de obra civil hidráulica. Es parte de los instructores de la Escuela del Agua de Conagua y ha dirigido y formado parte del comité de investigación y tesis de nivel licenciatura doctorado, teniendo publicaciones en revistas de divulgación y de corte científico. Ha participado en relación y cooperación de proyectos con diferentes instituciones, siendo líder del proyecto o responsable técnico bajo su liderazgo del JAMA Chihuahua, ganó el premio PISMI en 2013 que otorga el ANEAS en proyectos innovadores. Actualmente está en JAMA Chihuahua como jefa del Departamento de Sectorización Hidráulica, donde impulsa el proyecto de reconversión y ordenamiento de infraestructura de distribución de agua potable para revertir el suministro intermitente a continuo en la ciudad mediante la modelación matemática y la gestión de presiones como proyectos prioritarios del gobierno del Estado. Es miembro de distintas asociaciones relacionadas con el sector hídrico y en el 20 y 21 fue distinguida entre las 50 líderes mexicanos del sector agua por la revista Líderes. Y en el 2022 fue nominada en el Congreso del Estado de Chihuahua como la Mujer de la Ciencia. En el 2022 tuvo el reconocimiento como la mujer más destacada en el sector hidráulico en el Estado de Chihuahua. Y en el 2022 también tuvo el reconocimiento como la mujer destacada en la Ingeniería Iberoamericana por el Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras y Arquitectas. Bienvenida. La semblanza de Rocío, a la cual también agradezco que estés aquí. Además, te quiero muchísimo. Voy a leer tu semblanza un momentito. Se pegaron los papelitos. Ella es doctora
de Gestión y Política Educativa por la Universidad de Baja California, doctorado en el Departamento de Ingeniería de Proyectos en Cuencas del Centro Universitario de Ciencias Exactas en Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, maestra en Finanzas por la Universidad de Guadalajara, especialidad de Construcción Sustentable y Eficiencia Energética por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Tiene una certificación en Ingeniería de Costos a nivel nacional y es ingeniera civil por la Universidad de Guadalajara. Es profesora de la Universidad de Guadalajara desde 1986 hasta la fecha. Tiene varios reconocimientos, 35 años de antigüedad por la Universidad de Guadalajara, recibiendo una medalla. Del 2012 a 2015 fungió como presidenta del Comité de Adquisiciones del Centro Universitario de Tonalá, de la UDG, asesora de la Secretaría de Desarrollo Urbano en el Estado de Colima, integrante de la Asociación Mexicana de Hidráulica, tesorera en el 15º Consejo Directivo Sección Jalisco y actualmente nuestra vicepresidenta de este 16º Consejo Directivo en el Estado de Jalisco. Miembro de la CEMIT y del Colegio de Ingenieros Civiles Metropolitano, miembro de la Asociación de Profesionales en Hidráulica de Jalisco, tesorera de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, vocal de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Jalisco, representando a la MH en diferentes periodos 2019, 2021, 2021 y 2024, becada por el Banco Interamericano de Desarrollo para un curso en Venezuela llamado Planificación de los Recursos Hídricos con incorporación de la variable ambiental. Cuenta con varios reconocimientos por la Dirección de Proyectos Ejecutivos Sustentables para diferentes clientes particulares y profesionista destacada de los profesionales del Estado de Jalisco. Un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Y nuestra querida Paola Gordon, con más de una década de experiencia en América Latina, ha liderado proyectos que transforman la manera de que entendemos y gestionamos y preservamos el agua. Actualmente es directora del Agua en Pronatura México y miembro del Observatorio de Agua y Saneamiento de América Latina y del Caribe. Impulsa soluciones sostenibles que integran emprendimiento, tecnología, gobernanza, datos, ciencia y acción comunitaria para garantizar un acceso equitativo y sostenible al agua, saneamiento y adaptación al cambio climático. Colabora con organizaciones globales como el BID Lab y el Banco Mundial y forma parte del Consejo Estratégico de Water Avon and Busen. En Barcelona posee un perfil académico, interdisciplinario, internacional, que incluye en el TEC de Monterrey, una maestría en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales por la Universidad de Guadalajara, Gestión de Proyectos por la Universidad de UTAN y una licenciatura en Biología por la Universidad de Panamá. Adicionalmente posee estudios en Yale University, entre otras, apasionada por el impacto social. Su trabajo conecta con la ciencia, las políticas públicas en innovación, inspirando a líderes y comunidades a replantear la relación con el recurso vital del planeta, el agua. En 2019 recibió el premio La Mujer Tech, otorgado por el Tecnológico de Monterrey, y en el 2003 fue otorgado el premio dedicado a las mujeres líderes de América Latina. Desde 2021 es columnista, líder de opinión del noticiero científico y cultural iberoamericano. Bienvenida, también es un placer tenerte. Bueno, en esta parte de este panel de desafíos, yo quisiera hacer una pequeña introducción sobre el tema desde un punto de vista personal que tengo como un agente social. No soy ingeniera civil, hubiera sido un honor serlo, pero no lo soy. Soy de profesión psicóloga social, y tengo 46 años trabajando en el sector hídrico, del cual tengo muchos reconocimientos, y me gusta lo que hago y cómo lo hago. Entonces me siento muy contenta de estar aquí presente y ser vocal de este Consejo Directivo Nacional, y fui presidenta en la MH en Morelos, siendo la primera mujer que llegó a ese cargo. Entonces yo voy a platicarles y hacer esta introducción donde les digo que todas las generaciones pensamos que somos las generaciones del cambio hacia adelante, de todo lo que no está de acuerdo la generación anterior, pero se considera que como un desastre. Pensamos que somos los mejores, los que se van somos un desastre, y así nos vemos partiendo en estos avances de la tecnología y de la consideración en el tiempo que es lineal, del cual existe evidencia. Sería en contra, pero si bien es circular, por lo menos es espiral. Entonces, partiendo de esto, considero que nuestra generación
Al menos es muy afortunada, ya que nos tocó vivir un momento de avance social y tecnológico muy impresionante. Socialmente hemos logrado visibilizar a muchas personas que antes, más que invisibles, eran transparentes para la sociedad. Hemos incorporado a nuestras legislaciones derechos humanos cada vez más avanzados. Hemos incluido a sectores de la sociedad antes relegados e ignorados a tomar parte de las pequeñas y grandes decisiones en distintos ámbitos. Un ejemplo sobresaliente de esto es esta mesa de discusión que hoy tenemos de sustentabilidad hídrica dentro de este Congreso de la Asociación Mexicana de Hidráulica, donde hoy estamos, pues, mujeres sociales y mujeres ingenieras, que me siento muy halagada de que estemos aquí, pero tenemos entre nosotras ideas y visiones que a los ingenieros les puede parecer, pues, disruptivas, pero que a nosotras los consideramos muy distintas, por el enfoque a la problemática y a la aproximación a las soluciones. Pero sobre todo, creemos que nuestras visiones e ideas son al menos dignas de que también sean consideradas. Tecnológicamente, hemos desarrollado capacidades asombrosas en la generación y transmisión de la información. La interconexión inmediata con el resto del mundo reconquista este espacio, el desciframiento del genoma humano, la elaboración de nuevos materiales y nanopartículas, la inteligencia artificial y una larguísima lista de otras maravillas. Lamentablemente, estos avances tecnológicos tienen consecuencias no previstas que han puesto a la humanidad frente a problemas derivados de alteraciones del medio ambiente y, sobre todo, explotación de los recursos naturales, lo que ha traído como consecuencia un cambio climático acelerado, teniendo como principal consecuencia la valoración del ciclo hidrológico, que nos atañe directamente como una asociación civil profesional dedicada a la atención de los problemas hídricos en sus diversos ámbitos. Con casi el 70% de la variedad del planeta y animales del mundo, México es no solo eso, sino mucho más. Es el quinto país entre 12 países megadiversos del mundo. Distintos factores convergen para que el capital natural en México, tesoro vasto y generoso, su extensión territorial, su posición geográfica, la latitud del trópico de Cáncer, su compleja orografía que le confiere una diversidad de ambientes, suelos, climas y también mares, costas. Se pegan, ahí vamos para acá. Bueno, los océanos que circulan, así como una distribución espacial y temporal asimétrica de lluvias en distintas partes de la región. Y aquí yo haré algunas preguntas a mis colegas de manera muy general. Me gustaría que las contestaran y luego nos regalaran un mensaje ustedes cada uno de este tema. Desde su experiencia y área de desarrollo profesional, ¿qué debemos nosotros entender como sustentabilidad hídrica? ¿Estamos gestionando de manera fragmentada nuestros recursos hídricos en México? ¿Se debe a la propia diversidad de nuestro país o a otros factores? ¿A qué desafíos técnicos, organizativos, normativos y ambientales debemos encontrar respuestas para caminar hasta la sustentabilidad hídrica en México? La crisis hídrica que estamos enfrentando es una crisis hidrológica de acceso al recurso, de derechos, civilizatoria, de vida, de alguna otra o todas ellas juntas. Entonces, le pediría en ese sentido aquí a Rocío que sí nos va platicando de tu experiencia, por favor. Gracias. Muy amable. Sí, buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Lidia, muchas gracias, Lore, y a todo el equipo que organizó el Congreso aquí en Guadalajara. Pues es un honor tenerlos a todos de las secciones del país. Bueno, entrando en materia, para mí la sostenibilidad es, sobre todo la hídrica, es precisamente tener la búsqueda para poder proporcionar a nuestras personas que vivimos hoy día aquí la cantidad de agua necesaria, pero al mismo tiempo la calidad de la misma, pero sin arriesgar para nada a las generaciones futuras, porque las generaciones futuras, desgraciadamente hemos visto, al menos con la edad que yo tengo, he visto que
antes los ríos estaban no tan contaminados y yo hacía paseos, por ejemplo, con mi familia, íbamos al Salto de Juanacatlán y era una cosa maravillosa y la gente se podía bañar en él. Hoy día no se puede bañar en él, tenemos múltiples enfermedades de piel, de cáncer, etcétera. Entonces, ¿qué pasó en ese ínter que no tuvimos cuidado de ese recurso tan importante que tenemos a nuestro alcance y que creemos que es ilimitado? La realidad es que no es ilimitado, pero sí podemos tener cantidad suficiente, pero tenemos un incremento de población extraordinario y también tenemos la poca cultura y educación del cuidado de la misma. Creo que es importantísimo que todos los factores entren y se comprometan. Yo sé que es imposible pedirle todo a los gobiernos. Entonces nos tenemos que involucrar todos. Todos somos todos, hasta los niños. Y quiero decirles que una visión que tengo de que sí hay posibilidades de mejora cuando de veras nos comprometemos y comprometemos a la sociedad en su conjunto. Es importantísimo la visión holística en donde menciona que precisamente tenemos que ser todos los actores los que trabajemos por esa situación de mejora, tratando de establecer o romper paradigmas al respecto, porque creemos que el gobierno lo tiene que hacer todo, nos tiene que dar todas las soluciones y a veces las soluciones para comunidades pequeñas no son tales. Y les platico, estamos en un equipo de trabajo en el doctorado de Innovación y Hábitat Sustentable de CUAT, con chicos doctorantes, estamos yendo a las comunidades pequeñas y estamos implementando cosas muy sencillas para los manejos del agua, desde las casas habitación, por ejemplo, en las áreas donde tienen azoteas y donde les hacemos un diseño pequeñísimo, sencillo, de un anteproyecto, no es un proyecto ejecutivo, pero es un anteproyecto que podemos guiar para que lo hagan ellos mismos. Y ellos mismos, no solo eso, también tenemos otro de las cuestiones importantes. ¿Sabían ustedes que somos el segundo país en el planeta en tener humedales? Bueno, pues así de importante es México también en el saneamiento de las aguas. Y esto también tiene que ver con que podemos involucrar a la sociedad independiente de que el gobierno haga las plantas de tratamiento, pero podemos implementar en comunidades pequeñitas, muchas gracias, en comunidades pequeñas podemos hacer los humedales y de hecho ya tenemos el éxito en una comunidad, ya se hizo uno y pues ahorita tenemos un montón de anteproyectos que tenemos que hacer, nos acercamos a los gobiernos, no trabajamos fuera con los gobiernos nos dan acceso y ven que esto es real y que además, déjenles digo, porque nos preguntan, ¿cuánto me va a costar esto? Y cuando les decimos, ¿es gratis? Se quedan creyendo que no es realidad. Y la realidad es esa, que podemos llevar a la ciencia, a la comunidad e involucrarlos, porque si no los involucramos, dejamos de tener esas oportunidades de que ellos mismos se apropien de ese proyecto y lo cuiden. Porque cuando el gobierno nos da esas plantas de tratamiento maravillosas, cuando es la inauguración, pero resulta que los municipios, y sabemos que es una realidad de nuestro país, los municipios no tienen tanto dinero, dependen de los gobiernos de los estados que les otorguen esos recursos económicos. Y esos recursos económicos, como son escasísimos, ya lo sabemos, entonces pues siempre priorizan
Y entonces a veces la gente más necesitada, que es lo peor de esta situación, que creo para mí es importantísimo, aunque yo no tengo así tu profesión, pero la sensibilidad hacia la gente que tiene menos recursos para mí es fundamental. Y entonces me estoy dedicando a ello. Y eso da satisfactores. Miren, les puedo decir que en el gobierno municipal de Cocula nos abrieron las puertas. Ya hicimos una feria hace 15 días de ecotecnologías. Tuvimos más de 700 personas involucradas en un municipio pequeño. Y para esto estuvimos dándoles información de ecotecnologías desde a los niños de primaria, secundaria, preparatoria, y los que toman decisiones en la sociedad. Y la gente está muy participativa y aparte muy agradecida porque vamos y les llevamos la ciencia para que ellos la palpen y la puedan tener y puedan hacer realidad eso que ellos tienen de necesidad, porque acuérdense todos que los proyectos nacen bajo el esquema de necesidad humana, y por aquí tengo muchos alumnos que ya se saben eso, y esa necesidad humana cuando es minimizada, entonces es correcto el proyecto. Cuando es erradicada es maravillosamente correcto el proyecto, pero cuando no se erradica ni minimiza esto, entonces no es proyecto, es una ocurrencia. Entonces tengamos mucho cuidado cuando nosotros hablamos de un proyecto y esos proyectos que toman y los apropian la sociedad. Fíjense que les puedo decir que en ese humedal que inauguramos ya hay aves que hacía años estaban erradicadas de la zona. Entonces sí hay posibilidades de mejora, pero con ayuda de la comunidad. Y llevando la ciencia a la comunidad, esto hace un match hermosísimo y sobre todo ven en realidad sus necesidades en poco tiempo, porque son ecotecnologías básicas. La escasez del agua. Simplemente yo ahí en las clases de la universidad les digo a mis alumnos, un área de 100 metros cuadrados. Y en Jalisco y en Guadalajara llueve aproximadamente 600 milímetros de lluvia, pero supongamos que hubo escasez en ese año y tengamos máximo digamos, una tendencia pesimista de 30 centímetros de tirante de agua en todo el periodo. ¿Saben cuánto es eso? 30 por 100 son 30 metros cúbicos. 30,000 litros de agua, que parecen pocos, pero ¿saben cuál es el beneficio si es que la captamos? El beneficio no solamente es para las personas que viven en esa casa, simplemente también nosotros, cuando hay escasez de agua, también los fenómenos climatológicos son tan importantes, pero ¿cuál es otra de las cuestiones? Que en otros contextos en un lado hay escasez, pero luego cuando vienen las lluvias hay inundaciones. Y entonces cuando captamos esa lluvia, así les digo, de manera sencilla, un cálculo rápido, que dijimos 30 metros cúbicos, 30,000 litros, pero sumados a todas las casas que hay en Guadalajara. En Guadalajara, solamente la zona de Guadalajara, ya sabemos que la zona metropolitana está conformada con otros municipios, pero solo Guadalajara tiene más de 1,5 millones de casas. Si tuviéramos ese ahorro de 30 metros cúbicos por casa, pero ¿qué les gusta? De 100, de 200, de 300, de 400, de 500 casas, sería un ahorro importante, pero les voy a decir cuál es la otra situación. La otra situación es que aguas abajo no vamos a mandar esa agua que es producto de la lluvia y que la podemos reutilizar en muchísimas cuestiones en nuestro hogar. Por ejemplo, si ningún
tipo de tratamiento, solamente con el agua, captar el agua de las primeras lluvias para quitarle la arenita, la popó de las palomitas y cosas así, o las hierbitas que se pueden acumular en la azotea, y después de eso podemos capturar toda esa agua, pero lo mejor es que nosotros cerramos en Jalisco con 17 muertos por inundaciones. ¿Cuántos más necesitamos para hacer algo diferente? Entonces, para mí es importante porque si captamos esa agua tampoco va a ir a dar ni al drenaje, que es agua limpia, pero también va a minimizar el pacto hidrológico cero. Entonces, pues para mí eso es aterrizar los conocimientos científicos en la comunidad y que la comunidad se apropie de esos proyectos y que mejoramos y además le minimizamos gasto, le minimizamos que haya personas fallecidas por inundaciones y además el beneficio de tener agua cuando escasea, y ya sabemos que en todos los estados escasea, aunque hay algunas regiones más favorecidas con el agua y otras menos favorecidas. Gracias. Muchísimas gracias por tu intervención. Querida Paola, por favor. Le pasamos. Muchas gracias, querida Lidia, muchas gracias a todas mis compañeras. Es un honor estar con ustedes con tanta experiencia y muy reconocidas. Muchas gracias también a la Asociación Mexicana de Hidráulica por esta invitación, por organizar este evento, porque a veces no valoramos lo suficiente todos los esfuerzos que hay que hacer para encontrar estos espacios, los recursos para estos espacios, para que tengamos la oportunidad de discutir y reflexionar sobre estos temas que son tan importantes y tan relevantes para nuestra vida individual, pero también nuestra vida pública. Qué importante, cómo iniciaste, Lidia, comentando cómo debemos entender la sustentabilidad hídrica. Porque a lo largo de mi trayectoria, en mi vida pasada fui actriz de musicales. No me gustaban los micrófonos, así que seguramente va a ser corta mi intervención. Aquí me llegó el micrófono otra vez. Pero he estado como en diferentes roles a través de mi vida, desde el teatro, asesorando organismos operadores de agua, políticas públicas a nivel internacional a través del Banco Interamericano de Desarrollo, en la academia, las diferentes universidades, Universidad de Guadalajara, Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Panamá, Latina de Panamá, la Universidad de Utah. Entonces, fue una búsqueda de tratar de entender cómo podemos abordar la temática del agua desde diferentes perspectivas. Y me he dado cuenta que cada uno entiende la sustentabilidad hídrica dependiendo del contexto en el que se encuentra, dependiendo de las necesidades en las que se encuentran. Es diferente a una persona que le preguntas la sustentabilidad hídrica a una persona que vive en una ciudad donde constantemente se inunda, a una persona en donde vive un contexto de sequía. Lo entienden totalmente diferente. Asimismo, los grupos indígenas con una diferente cosmovisión de qué es el agua y de dónde viene el agua, ¿no? Entonces, todo este concepto de sustentabilidad hídrica proviene ha tenido diferentes fases de desarrollo, pero se empezó a desarrollar a partir de la cooperación internacional cuando se solicitó una reunión de emergencia de las Naciones Unidas para abordar cómo las ciudades, cómo los países estaban desarrollándose, cómo estaban creciendo, cómo estaba el modelo económico perjudicando a los recursos naturales. Como mencionaba Lidia al principio, yo estudié biología y en biología la biología se encarga del estudio de los seres vivos, pero también de cómo estos interactúan con su entorno. Yo tuve la oportunidad de estudiar organismos unicelulares, desde las bacterias que afectan nuestra garganta cuando tenemos faringitis, hasta organismos más complejos, leer cromosomas en genética, los cromosomas del ser humano, que el ser humano es uno de los organismos más complejos que existen, igual los pulpos tienen más de 500 millones de conexiones de neuronas, imagínense. Entonces, desde esta visión de la importancia del agua para que exista la vida, todos los seres vivos del planeta requieren agua para poder existir.
con excepción de los virus, que no son considerados seres vivos, pero que para que se puedan replicar y que puedan enfermar, necesitan inclusive el agua. Entonces, esa es la razón por la cual cuando se hacen estas misiones espaciales, lo primero que buscan es agua, para saber si existe vida. Desde esta concepción de por qué es la necesidad básica del agua para la existencia, no solamente humana, sino de los ecosistemas naturales, empecé a trabajar en temas de cooperación internacional con agencias de desarrollo y también hice una maestría en manejo de recursos naturales. Pero, ¿qué son los recursos naturales? ¿Qué son los recursos hídricos? Que también era parte del comentario de la pregunta. ¿Conocemos cuáles son los recursos hídricos que tenemos en México? ¿Cuáles son esos recursos hídricos superficiales? Todos los grandes ríos, el río Bravo, río Sumacinta, el río Lerma que tenemos. Conocemos las fuentes superficiales, subterráneas, el gran acuífero del Valle de México, los acuíferos del Bajío, la gran cantidad de humedales que tenemos en nuestro país, lo mencionaba Rocío hace un momento. En Tabasco tenemos uno de los pantanos más importantes, que obviamente el sistema de pantanos constituye uno de los ecosistemas de humedales más importantes, uno de los 15 más importantes en el mundo. Entonces, México tiene una gran diversidad de recursos hídricos, llámense ríos, lagos. Aquí en Jalisco tenemos el lago de Chapala, también muy importante. Los humedales que comentaba hace un momento, y también tenemos recursos costeros. No nos olvidemos de los grandes recursos costeros, que sí, es agua salada, pero también tienen un impacto en la disponibilidad de agua de muchas comunidades costeras. Entonces, partamos de conocer también ¿cuáles son esos recursos hídricos y por qué los invito para esta reflexión? Porque cuando hablamos de una gestión fragmentada de los recursos hídricos, ¿estamos gestionando los recursos hídricos o estamos gestionando la infraestructura hídrica? ¿Cuál es la visión que estamos manejando en nuestro país? En otros países, por ejemplo, Israel tenía problemas importantes de sequía, entonces el enfoque fue a lograr esta seguridad hídrica para poder tener suficiente agua para la agricultura. Era una cuestión de seguridad nacional, de sobrevivencia nacional. En Singapur tenían otros problemas también relacionados, no tenían suficientes recursos dulces, entonces la visión de Estado fue garantizar que existiera que toda la ciudad, en todo el país, se pudiera permear las aguas pluviales para poder aprovechar esa agua que no tenían naturalmente. Entonces, en ese sentido, México tiene que construir una visión de Estado, de hacia dónde va y qué necesita para planificar la cantidad y la calidad de los recursos hídricos que necesitan. Pero esto se escucha fácil, se escucha sencillo. No es fácil ni sencillo porque esto está relacionado mucho también con la visión de desarrollo económico. Queremos que el país se convierta en una potencia agrícola, queremos que el país se convierta en una potencia tecnológica. Absolutamente todos los materiales, bienes y servicios que consumimos requieren agua para poder producirlos. Entonces, si queremos convertirnos en la meca de la construcción de vehículos, si queremos convertirnos en la meca de la manufactura, pues tenemos que considerar que para poder habilitar ese tipo de desarrollo económico y ese tipo de país que se construye entre todos, pues requiere importantes decisiones e inversiones en materia de agua para poder garantizar no solamente el agua para el crecimiento económico para estas actividades, sino también garantizar el agua de calidad para las personas, porque necesitamos personas que trabajen en todas estas industrias, ¿verdad? Entonces, estas personas requieren agua también para poder existir y poder desarrollarse. Pero aprovechando que estamos aquí en un contexto más de ingeniería hidráulica, que muchas veces cuando asisto a sus presentaciones dicen, es que tenemos que aprovechar todo el agua. No nos olvidemos de los ecosistemas naturales cuando hablamos de economía circular o de reuso. Se necesita un caudal ecológico para que los ecosistemas naturales puedan seguir funcionando
para poder sobrevivir, para poder existir, pero también para proveernos los servicios ecosistémicos necesarios para garantizar nuestra propia calidad de vida. Si no pensamos en los caudales ecológicos, nos estamos afectando a nosotros mismos, porque no vamos a tener en los ríos el volumen de agua suficiente para, por ejemplo, podamos seguir manteniendo una economía de pesca, para que podamos seguir consumiendo los diferentes recursos del mar. Podría estar aquí hablando horas y horas de todos los beneficios que tiene conservar el agua para la naturaleza per se, pero también para nosotros como ser humano. Esta gestión fragmentada, o no gestión, porque realmente cuando hablamos de gestión, hablamos de planificación, hablamos de organización, hablamos de priorización de actividades, hablamos de ejecución o implementación. ¿Tenemos realmente una gestión del agua en el país o no tenemos una gestión? ¿Qué tan fragmentada está? ¿Por qué se debe esta fragmentación? Es que no nos podemos poner de acuerdo para tener una visión compartida de cuánta agua y en qué calidad debemos garantizarlas, no solamente para hoy, sino para las generaciones pasadas. Me gustó el discurso del gobernador electo que hablaba de una planificación a 50 años. No podemos tener una visión corta de planificación cada 6 años en el caso de los gobiernos federales o estatales, ni mucho menos de 1 año y medio, que es el periodo que duran en los gobiernos municipales. Se requiere una planificación a largo plazo porque las inversiones no son pocas que se requieren para poder garantizar una seguridad hídrica. Y obviamente hay otras necesidades para atender a la sociedad. Tenemos necesidades en vivienda, necesidades en seguridad. Entonces hay muchos temas que son importantes también, y por eso tenemos que hacer una planificación de las inversiones que se requieren para poder garantizar paulatinamente esa seguridad hídrica, que ya no es tan fácil como era antes, porque no era fácil, pero tampoco tan difícil como ahora, porque ahora tenemos los retos y los desafíos relacionados con el cambio climático. Ya no nos podemos basar en los históricos de 30 años para poder hacer las curvas y para poder hacer los análisis de modelación hidrológica. Ahora tenemos que considerar los factores que traen consigo las variaciones climáticas, y eso nos impulsa a ser más creativos e innovadores para proponer soluciones integrales en donde se involucre no solamente la visión de infraestructura hídrica, sino cómo podemos aprovechar la naturaleza para poder realizar esas funciones que muchas veces hace lo que llamamos la infraestructura gris. Y esto me lleva a hablar de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? En ProNatura estamos apoyando el desarrollo de infraestructura basada en la naturaleza, lo que llamamos infraestructura verde, que no es la única solución. Tiene que ser una combinación de infraestructura verde y infraestructura gris para poder atender las diferentes problemáticas relacionadas con el acceso y la gestión del agua. Esa es una partecita, no podemos hablar solamente de lo que es la infraestructura, se requieren políticas públicas, se requiere comunicación, porque me decía en un organismo operador, es que no me dejan poner medidores en las casas porque eso significa que les voy a cobrar el agua, o que el agua les va a salir caro, o que les estoy vigilando cuánta agua. Pero tal vez si cambiamos la dialéctica o si cambiamos la política, tal vez los medidores no son para cobrarle más, sino para identificar esas fugas y reducir el 40% de pérdidas en fugas que tenemos. Hay que buscar la forma creativa de poder resolver los problemas sin causar otras afectaciones a las personas que ya de por sí están tratando de sobrevivir en un mundo bastante complicado, porque también cuando hablamos de manejo de agua y el 70% de agua está destinado a la agricultura, ¿en qué condiciones está haciendo la agricultura? ¿Qué facilidades se le está dando a los agricultores y qué soluciones se le están dando a los agricultores para poder sembrar los alimentos que nosotros mismos consumimos? Entonces, es una invitación a reflexionar, a tener una visión holística de la problemática. No hay soluciones estandarizadas, no hay soluciones únicas. Hay muchos pensamientos, hay diferentes diálogos, es lo que he visto, lenguajes para hablar. O sea, los ingenieros hablan de una forma, los biólogos hablan de otra forma, los políticos. Entonces tenemos que buscar ese lenguaje común para lograr esta visión común de una gestión integral del agua que beneficie la calidad de vida de todas las personas y que también contribuya a erradicar la pobreza. Muchas gracias.
Bueno, buenos días. Gracias, Lidia, por invitarme a este panel, a compartir aquí con Rocío y con Paola. Es un honor estar con ellas. Retomando tus preguntas, son tres palabras claves: sostenibilidad, crisis hídrica y fragmentación en la gestión. Bueno, hemos oído mucho sobre qué es la sostenibilidad, sustentabilidad, que algunos le dicen por el término en inglés, que tiene que ver con el uso del recurso hídrico en este momento, que no comprometa el uso de ese recurso hídrico en las generaciones futuras. Bueno, ¿cómo lo podemos ver para que no sea realmente nada más una frase que se dice? Porque es algo que hemos estado oyendo en los últimos años. Bueno, ¿cómo se transforma a una acción? Por ejemplo, los organismos operadores hablan mucho de eficiencia física, ¿sí? Pero resulta que la eficiencia física o la eficiencia comercial o la eficiencia global o la que sea que estamos hablando va en un entorno de porcentaje, de una cuestión numérica que muchas veces no podemos visualizar o visibilizar qué significa, ¿sí? Por ejemplo, habrá organismos, habrá usuarios que dicen tengo un 99% de eficiencia física, pero resulta que ese 1% que en teoría se oye muy bien, resulta que sería suficiente el agua para abastecer a una comunidad entera, a una ciudad entera. Entonces, por eso últimamente se ha dejado del lado de hablar en cuestiones porcentuales, ¿sí? Sino qué es lo que representa, porque bien decía Paola, no hacemos de nosotros un concepto porque no lo entendemos, ¿sí? Es decir, no me llega lo que tú me estás diciendo, o sea, qué bueno que seas muy eficiente, que tengas tanta eficiencia física, tanta eficiencia global, pero ¿a qué representa? ¿Qué estoy haciendo para ello? ¿Sí? Entonces, en este sentido de la sostenibilidad, ¿qué significa? Que hoy, por ejemplo, en Chihuahua, donde soy yo, podemos decir que buscamos que el agua que sacamos del subsuelo, ¿sí?, sea nada más la suficiente que necesitamos para las necesidades actuales. Es decir, no sacar más allá del agua del subsuelo, porque sabemos que no va a regresar. Esa agua ya no va a estar disponible para generaciones futuras. Entonces, volviendo a la gestión fragmentada que decía Lidia, ¿qué significa esto? Esto se ha oído de forma mundial, de forma nacional, y lo hemos estado oyendo en muchos foros. Significa que depende de nuestra perspectiva, abordamos el problema, ¿sí? Es decir, yo estoy en un organismo operador y abordo el problema de cómo creo que es la mejor solución, pero resulta que tal vez mi mejor solución es un impacto negativo a ese usuario que comparte mi fuente o que comparte mi infraestructura, ¿sí? Entonces, esa fragmentación tiene que ver con que las visiones son cortas, son clusterizadas. Cada uno depende de su ámbito de competencia. Entonces, hace falta enlaces, porque se oye muy bonito eso de holística, integrada, y es muy de moda, vamos a estudiar una gestión integrada del agua, vamos a hacerlo, pero yo les pregunto, ¿cómo y quién? ¿Cuándo? ¿Sí? No hay una corresponsabilidad, no hay los enlaces para poder hacer esto, ¿sí? Incluso ustedes ven en la normatividad que cada norma que se refiere al agua ha sido analizada, actualizada por un grupo experto en esa área, pero resulta que probablemente esa norma impacte negativamente a otra norma que sea del mismo sector. Entonces, ¿dónde está la armonización y la integración? ¿Sí? No hay mecanismos ahorita para ello. Entonces, esa fragmentación nos lleva ¿a qué? A que cada quien se haga responsable no más de lo mío, lo que a mí me corresponde, pero yo no sé lo que le corresponde al que está enfrente o al que está al lado, ¿sí? Y ustedes lo pueden ver
Yo les preguntaré aquí a los casi 300, 400 personas que están aquí, ¿alguien cree que no es responsable de su uso del agua? ¿Alguien cree que desperdicia más agua de lo que necesita? Y voy a ver que nadie va a levantar la mano, porque todos creemos que hacemos un uso eficiente y responsable del agua. El problema es que no tenemos cómo medir que eso que decimos que hacemos es lo correcto. Entonces, la realidad es que decimos que vamos a satisfacer las necesidades, pero no sabemos cuánto es la cuantificación o la magnitud de esas necesidades. Entonces, de ahí viene la fragmentación de la gestión, porque creemos que hacemos lo correcto. Bueno, en ese sentido de la fragmentación, ya hablé, y de la sostenibilidad, viene a colación la otra palabra clave, que es la crisis hídrica. ¿Qué es la crisis hídrica? La crisis hídrica no es solamente cuestión de medio físico, ¿sí? Es también cuestión administrativo, económico, social, político. ¿Por qué? Porque, como bien decían mis compañeras, las decisiones que hoy tomo, tal vez yo no voy a ver las repercusiones de mis decisiones, ¿sí? Las van a ver dentro de 20 años, ¿sí? Y esos que las van a ver dentro de 20 años van a decir que mi decisión fue mal tomada, que no tenía ni conocimiento ni idea de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque vemos en el ámbito de la planeación nuestro espejo nada más que tenemos. No tenemos una amplitud de visiones, ni una cosmovisión, como decía Paola, de las visiones de todos los actores. Entonces, la planeación y las decisiones de las acciones las tomamos con lo que tenemos hoy y creemos que hacemos lo mejor. Creemos que la planeación que decidimos es lo mejor. Sin embargo, yo los invito a que no tomemos decisiones a la ligera. Ahorita todo el mundo dice, vamos a hacer pozos de absorción por toda Guadalajara. Ok, háganlos. Dentro de 20 años, cuando tengan contaminación en sus acuíferos y que no puedan hacer una remoción, les preguntaré si fue una buena decisión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la lección que nos da la historia? La lección que nos da la historia es que las decisiones debemos de buscar ser objetivos, pero multidisciplinarios y transdisciplinarios. Es decir, no tomar una decisión por el único objetivo de tomar una línea de acción. Hay que ver cuáles son las posibles repercusiones y cuál tan grande es nuestro conocimiento y profundizar en ello. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues creo que este foro nos ayuda a buscar visiones distintas y no probablemente lleguemos y converjamos en una sola visión, pero sí podemos ver puentes donde pudiéramos tener enlaces para una mejor gestión. Gracias. Ok. Bueno, ya para cerrar, les voy a comentar mi mensaje que yo quisiera que se llevaran el día de hoy en este panel. Que la crisis hídrica es resultado de muchos factores y de muchos actores, ¿sí? Hay ciudades en Tabasco, en Chiapas, donde tienen mucha agua, sin embargo, no tienen acceso a agua potable o acceso a infraestructura. Entonces, las crisis del agua vamos a tener que irlas magnificando en el sentido estricto de cómo las abordamos, hacernos responsables de qué es lo que nos compete a nosotros para poder evitarlas o, en su momento dado, disminuirlas, ¿sí? No hablemos del día cero como que es una catástrofe. El día cero a las comunidades que son abastecidas con agua superficial, probablemente ese día cero vaya a ser muy recurrente, ¿sí? Cada vez, constantemente vayan a estar en esa zozobra. Pero yo les digo, hay ciudades que vivimos esa zozobra del día cero todos los veranos, ¿sí? Y cuando llegue el agotamiento de nuestras fuentes, no va a haber para dónde hacer alguna fuente adicional. Entonces, creo que ahorita el momento es pensar en esa transdisciplinaridad de la gestión del agua. Gracias. Gracias.
Yo quisiera aprovechar que tenemos gran participación de jóvenes, mujeres y hombres, para inspirarlos a que se comprometan con sus carreras a resolver la problemática del agua de fondo. Yo empecé a trabajar en el tema del agua porque me preocupaba la pobreza extrema que veía en las calles, niños en las calles, sin hogar, en la pobreza. Y me puse a buscar cómo pudiera impactar para mejorar la calidad de vida de esas personas. Y me di cuenta que sin agua las personas no pueden existir. Sin agua las niñas no pueden ir a la escuela porque se tienen que quedar en la casa a esperar que venga la pipa del agua o ir al pozo 3 kilómetros de la casa para que se garantice que la familia tenga agua. Sin agua de calidad, las personas se enferman y no pueden ir a trabajar a sus hogares, se mueren. Hay gran cantidad de niños y niñas que se mueren todavía por cólera, por la calidad del agua. Entonces, para mí esa fue una inspiración para trabajar en los temas del agua. Pero los temas del agua, como lo acabamos de mencionar, no solamente se pueden resolver con una visión unidisciplinar, se requiere una visión multidisciplinar. Por eso he ido estudiando diferentes carreras y me he ido especializando en diferentes especialidades, valga la redundancia, pero el mensaje es que busquen profundizar en sus carreras porque el agua es tan transversal que se puede abordar de diferentes maneras, con diferentes conocimientos, desde las universidades, desde las startups que están generando nuevas innovaciones tecnológicas para traer soluciones de mercado que puedan contribuir a esta problemática, desde las políticas públicas, desde la psicología, la comunicación y el cambio de comportamiento de cómo las personas entienden este valor del agua. Entonces, comprométanse con su carrera, no es que solamente quieran construir más presas o construir para poder generar más ingresos, sino fórmense para lograr un cambio y reducir la pobreza en nuestro país que tanto lo necesita. Bueno, después de oír las diferentes visiones de mis compañeras que realmente muy respetables y mi admiración ya lo saben, yo soy más técnica, y yo lo que puedo decir es que si nos involucramos todos somos parte de la solución si queremos hacerlo. Acuérdense que el gobierno solito no puede hacer todo porque no tiene tantas manos para hacerlo. Necesitan manos para poder llevar a cabo muchas situaciones. Y una de estas en el agua, sobre todo el saneamiento, el reuso del agua fundamentalmente, tenemos que involucrarnos todos desde nuestro hogar y desde nuestras universidades, desde nuestra escasa o multiplicidad de factores que integran esto. Y acuérdense también que los que toman decisiones, que en eso a veces nosotros los técnicos no tenemos nada que ver, pero sí es estrictamente pensar en que también debemos de cuidar para poder tener recursos económicos. A veces tomamos decisiones a la ligera. Hay muchas industrias que consumen mucha agua y que luego entonces están contaminando a esas partes. Y si hablo de una crisis hídrica que hubo en Monterrey, nosotros en la universidad habíamos hecho un análisis, pero un análisis en cuanto al proyecto de inversión financiera se representaba de una empresa de automóviles que llegó en 2016 a Monterrey. Y pues era un éxito total en cuestión de rentabilidad para la empresa, pero un desastre ecológico para Monterrey. Digo, para Nuevo León. Y ustedes vieron las crisis en las que se han envuelto esta región. La fragmentación que hablábamos también es precisamente porque en todo el país estamos con diferentes tipos de geografía, diferentes tipos de sistemas, diferentes tipos de personas que toman decisiones, y esa toma de decisión los acarrió a una crisis hídrica tremenda, que todas las ciudades estamos
también en posibilidad de tenerlas. Hay que tener mucho cuidado también con la toma de decisiones, los que toman decisiones, porque esto en apariencia pues tenemos beneficios sociales, porque los proyectos de inversión se calculan tanto de manera ecológica, que eso es lo que se hace en todos los países, en México, ¿no? Aquí primero se valora más la evaluación del proyecto de inversión financiera que el de económico, porque el económico es diferente al financiero. El económico es el costo-beneficio social que pueda traer este proyecto, pero el ecológico pues no, está como muy de moda, a lo mejor pudiéramos decir esa palabra, no quería utilizarla, pero aquí lo más importante a lo mejor es el beneficio financiero que va a dejar. Entonces, pero ese beneficio financiero era para la empresa. Y hablando, por ejemplo, de Aguascalientes tienen un asesor magnífico, el ingeniero Valdés, que está haciendo todo la cuestión de los riegos por aspersión, y han ahorrado mucha agua, y esa agua que han ahorrado es para la ciudad. Entonces, que tengamos también cuidado cuando tengamos algunos asesores, que sean los correctos y que estos nos den un beneficio real, permanente, constante, y sobre todo que veamos resultados. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Yo voy a hacer un pequeñito cierre para podernos retirar y que sigan los trabajos. Bueno, después de escucharlas a ustedes, yo puedo concluir que frente a este problema del agua en el umbral climatológico, ambiental, social y tecnológico que hemos enfrentado, tenemos que echar mano en las técnicas, en conocimientos, en perspectivas, en sensibilidades de mayor cantidad de personas y profesionales para encontrar nuevas y mejor formas de abordar y resolver estos desafíos de la sustentabilidad hídrica. Foros como este congreso, que es uno de los mejores que vamos a tener, son sin duda lugares idóneos para escucharnos, comprendernos, considerando e intercambiar saberes para lograrlo. Aún comprendiendo y considerando la diversidad cultural, ambiental, de demandas sociales y económicas de las distintas regiones de nuestro país en torno al agua, así como la aparente atipicidad de ocurrencias del agua que hemos registrado en los últimos años, nos queda claro que no podemos permitir por más tiempo una gestión fragmentada de los recursos hídricos. Por ello, los invitamos a todos los que hoy nos encontramos aquí a sumar más y más voces en torno a este gran gremio de ingenieros hidráulicos, de tal suerte que sigan siendo una punta de lanza en el desarrollo económico del país, y que nos requieren, este nuevo gobierno requiere de gente como ustedes, comprometidas, con experiencia. Y yo voy a decir una frase que Lorena siempre dice: el conocimiento debe de fluir, pero para mí es tiempo de mujeres, es tiempo de cambios. Muchas gracias por permitirnos, y un aplauso a estas grandes mujeres, por favor. Muchas gracias por este enriquecedor panel. Les vamos a hacer entrega de una pequeña constancia que dice: la Asociación Mexicana de Hidráulica AC otorga el presente reconocimiento a la maestra María del Rocío Mercado Méndez por su participación en el panel Desafíos para la sostenibilidad hídrica desde una gestión fragmentada, realizada en el marco del 27º Congreso Nacional de Hidráulica de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Transformemos el ciclo del agua, el reuso es responsabilidad de todos. Gracias. Bravo, bravo, bravo. Igual hacemos el reconocimiento a la maestra Paola Gordon Luna por su participación. Bravo. Y a la doctora Carmen Julia Navarro. Y por último, adelante, ingeniero. Sí, de igual forma, por supuesto, para la maestra Lidia Mid Ocaranza, muchas gracias, excelente participación, felicidades, la verdad, muy buen panel, sinceramente. Muchas gracias, pues miren, a ustedes, gracias por escucharnos.